Hola niños, el día de hoy les voy a compartir la lección 31 de segundo grado de semilleros titulada La muerte de Aarón. Pero antes de iniciar vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso, sé que me amas, Señor, y que por ser niño pertenezco a tu reino infinito. Por eso te pido por medio de tu Hijo Jesús que guíes mi camino, y con ayuda del Espíritu Santo conserves mi santidad para gloria tuya, Señor. Alimenta mi espíritu para que cuando sea grande pueda ser el medio que uses para tu conveniencia, porque mi cuerpo es aún pequeño, pero mi corazón es enorme porque tú estás en él. Me pongo en tus manos, Señor, hágase en mí tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar esta lección hablando del pueblo de Israel, que recordemos ellos seguían en su viaje por el desierto. Así que llegaron a Cades. En este lugar murió María. María, recordamos, es la hermana de Moisés y de Aarón. Dice que murió en este lugar y ahí mismo fue sepultada. Mientras el pueblo se encontraba en Cades, otra vez volvieron a quejarse contra Moisés y Aarón porque en este lugar no había agua para que ellos bebieran. Entonces se volvieron a quejar de lo mismo que ya habíamos escuchado, que por qué los habían sacado, que ahí nada más pasaban hambre y sed. Ellos volvían a murmurar y a quejarse contra Moisés y contra Aarón. Así que ellos dos fueron a pedirle a Dios, se fueron al tabernáculo y ahí pues Dios habló con ellos y le dijo a Moisés que tomara de nuevo su vara, se reuniera con toda la gente y fuera a golpear una roca con esa vara. Así Moisés junto con Aarón fueron, hicieron lo que Dios les había mandado. Pero bueno, ya luego salió mucha agua, como podemos ver en las imágenes, y el pueblo bebió. Pero Dios les había dicho que no habían actuado con fe en ese momento. O sea, cuando Moisés y Aarón fueron a hacer esto que Dios les mandó, ellos habían dudado, tuvieron esa desconfianza de Dios. Entonces, por este acto, Dios les dijo que no habían tenido suficiente fe en Él y que ellos tampoco iban a poder entrar a la tierra prometida. Y así, pues ya casi iban a terminar el tiempo que tenían que estar en el desierto, porque recordemos que ellos estaban durante todo ese viaje por 40 años. Entonces ya casi faltaba muy poco para que el pueblo pudiera entrar, pero a pesar de esto, Moisés y Aarón recibieron esa indicación de Dios de que ellos tampoco podían entrar a la tierra prometida. Ahora vamos a ver las preguntas de esta primer parte. La primera nos dice, ¿dónde murió María, hermana de Moisés y Aarón? ¿Por qué Moisés y Aarón no entrarían en la tierra prometida? ¿Qué reclamaba el pueblo a Moisés al llegar a Cades? Y la última, ¿cuántos años pasaron antes de entrar a la tierra prometida? Ahora vamos con la siguiente parte, el siguiente subtítulo, la muerte de Aarón. Aquí nos habla de que Moisés mandó a embajadores con el rey de Edom. Ellos le fueron a decirle que les diera permiso al pueblo de Israel de atravesar sus tierras, ya que pasando justo ese territorio llegaban a la tierra prometida por Dios. Ellos ya estaban muy cerca, pero para llegar ahí tenían que atravesar este territorio. Entonces le dijeron al rey de Edom que pues que ellos no iban a tocar nada, no iban a tocar sus campos, ni iban a beber agua de sus pozos, o sea, que no se iban a quedar ahí, que ellos solamente iban a pasar. Eso era lo que ellos le decían, ¿no? Que por favor, porque ellos no iban a tocar nada, solo iban de paso. Pero el rey le dijo que no, que nadie podía atravesar por ahí y que el que se atreviera a pasar por ahí, pues se iba a encontrar con su ejército, ¿no? Que los iban a atacar si ellos se atrevían a cruzar por ahí. Así que el pueblo de Israel no le quedó de otra que tomar otra dirección, así que tuvieron que rodear ese pueblo para poder llegar ahora sí a la tierra prometida. Dice que ellos tomaron una nueva dirección y se acercaron al monte Or. Entonces, ya que estaban por ahí cerca, Dios habló con Moisés y Aarón y les recordó que pues Aarón tampoco podía entrar a la tierra prometida.
Así que le dijo a Moisés que llevara a Aarón y al hijo de Aarón, que era Eleazar, los llevara a un monte. Y en este monte dijo que Aarón se tenía que despojar de sus vestiduras y se las tenía que poner a su hijo Eleazar. Esto era una forma de decir que pues le estaba otorgando ese poder del sacerdocio. Bueno, eso se lo estaba como delegando a él, ya que Aarón iba a morir. Pues tenía que quedarse como su sucesor, su hijo Eleazar, porque recordemos que el sacerdocio, Aarón era sacerdote, el sacerdocio se heredaba, así su hijo Eleazar iba a pasar a ser ese sacerdote. Así pues Moisés lo hizo y ahí mismo en este monte murió Aarón. Y ya luego Moisés y Eleazar dice que bajaron del monte y el pueblo de Israel se enteró de esta noticia y lloró durante 30 días. O sea, le guardaron ese luto durante 30 días. Ahora sí, vamos con las preguntas de esta parte. La primera nos dice, ¿qué permiso mandó pedir Moisés al rey Edom? ¿Dónde murió Aarón y cuánto tiempo lloró el pueblo su muerte? ¿Quién heredó las vestiduras de Aarón? Esas son las 3 preguntas que tenemos que responder. Vamos ahora con la siguiente parte de la lección y el subtítulo nos dice, derrota del rey de Arad. En esta parte nos habla de que este rey cananeo de Arad se enteró de que el pueblo de Israel estaba avanzando, que se encontraba ya muy cerca de sus dominios. Así que este rey mandó a su ejército a enfrentarse contra ellos y bueno, los atacó y tomó prisioneros. Así que Moisés pues le pidió a Dios que si les concedía que ellos ganaran esta batalla, pues el pueblo de Israel iba a vencerlos y iba a destruir a sus ídolos, porque este pueblo también tenía a sus otros dioses, sus ídolos y sus templos donde los adoraban. Recordemos, esto era pues es un pecado, ya que eran otros ídolos, otros dioses a los que ellos adoraban y no era a Dios, Dios Padre, Dios verdadero. Entonces, pues así, Dios escuchó estas súplicas de Moisés y les otorgó esa ayuda, así pues ganaron contra los cananeos, los destruyeron y ese lugar desde entonces se llamó Jorma. Ahora vamos con las preguntas. La primera nos dice, ¿por qué los cananeos atacaron al pueblo de Israel? Y la segunda, ¿cómo llamaron al lugar donde Israel destruyó a los cananeos? Ahora vamos con la siguiente, que es las etapas hacia el Jordán. Aquí Israel pues ya había partido de Jorma, ellos iban en dirección al Mar Rojo, donde iban a rodear el país de Edom, que recordamos ellos decidieron no atravesar para evitar enfrentamientos. Este viaje que ellos hicieron pues ya era muy largo, ellos ya estaban cansados y otra vez comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios se molestó mucho y dice que mandó serpientes venenosas pues al pueblo, entonces muchos fueron mordidos y sufrían mucho por esas serpientes que tenían veneno, eran venenosas. Entonces, asustados, pues recurrieron a Moisés y le pidieron que por favor que fueran curados. Y así Moisés, por órdenes de Dios, hizo mandar a hacer una serpiente de bronce, la cual colocó en lo alto de un poste, como vemos en la imagen. Pues la colocó en lo alto y dice que todos los que habían sido mordidos por la serpiente y que sentían dolor, al mirarla ellos se iban a curar. Entonces así pasó, ellos se marcharon de ahí y recorrieron pues varios pueblos hasta que por fin llegaron a Ver, en el cual pues tomaron de un pozo aguas, Dios les mandó que se reunieran ahí y luego cantaron el pueblo de Israel un cántico nuevo. Y aquí dice, salve, pozo cantadle, pozo que los príncipes han excavado, que los grandes del pueblo han abierto con el cetro y con sus bastones. Y bueno, ahora vamos con nuestras preguntas de esta. La primera pregunta nos dice, ¿por qué Dios mandó serpientes a los israelitas? Y la segunda, ¿cómo curaba Moisés a los que eran
mordidos por serpientes. Ahora vamos a ver la derrota de los amorreos. En esta parte Israel mandó embajadores a Sehón con el rey de los amorreos y otra vez le estaba solicitando ese permiso para poder atravesar sus tierras y de nuevo les dijeron que no iban a tocar nada, no iban a tocar sus campos, ni sus ganados, ni sus pozos, ni nada. Ellos solamente iban de paso. Pero Sehón no concedió el permiso y al contrario, él directamente los atacó con su ejército. Así que ellos pues se enfrentaron, pero Israel venció. Y los hombres de Sehón pues fueron atacados, ¿verdad? Ya Israel fue el que venció y ellos conquistaron ese país. Ahora vamos con la siguiente parte, que es el profeta Balaam. Aquí nos habla de que los hijos de Israel pues se sentían atraídos por llegar ya a la tierra prometida, que ya solamente los separaba el río Jordán. Entonces partieron de Basán, se llevaron todo su campamento a la llanura de Moab, que estaba frente a Jericó. Pero Balac se enteró de todo lo que el pueblo de Israel había hecho con los amorreos, cómo había ganado las batallas, y entonces él se sentía muy intimidado, se sentía pues eso, preocupado porque ellos llegaran a sus territorios. Así que mandó embajadores a Balaam, que era un profeta que habitaba el Petur, y lo invitó a Moab para maldecir a los israelitas que iban a invadir esos países, ¿no? Él se sentía muy amenazado. Así iban los embajadores con todos estos regalos para transmitir las palabras que el rey Balac les había dicho. Pero el profeta les respondió: mañana os diré lo que me diga el Señor. Entonces en esa noche el Señor habló con Balaam y le dijo: ¿quiénes son esos hombres y qué quieren de ti? Entonces Balaam pues ya le contó lo que estos hombres querían, ¿no? Le dijo que eran moabitas, que traían una invitación de su rey para defender Moab y maldecir a los hebreos que iban a invadir su país. Entonces el Señor lo que le respondió fue que no debía ir con ellos, porque ese pueblo era un pueblo que Dios mismo había mandado. Entonces al día siguiente, pues Balaam le dijo a estos embajadores que se regresaran a su país porque Dios le había prohibido ir con ellos. Así estos embajadores pues le llevaron ese mensaje, esa respuesta, ese rechazo de Balaam, pero el rey de nuevo mandó a sus embajadores y le dijeron esta vez a Balaam que si iba con ellos a maldecir a Israel, el rey le iba a dar muchos dones, muchos regalos y todas las riquezas que él quisiera. Pero Balaam le respondió que aunque le dieran todo el oro y toda la plata del mundo, pues que él no iba a contradecir la palabra de Dios. Y esa misma noche Dios habló con él y le dijo que, bueno, ya que esos hombres habían ido desde tan lejos para hablarle, que le permitía ir con ellos, pero que no iba a decir ni una palabra que él no le dijera. Él iba a hacer tal cual lo que Dios le fuera indicando. Así Balaam se levantó ya en la mañana al día siguiente, ensilló su asna, la montó y partió con los emisarios. Y las últimas preguntas nos dicen: ¿por qué Balac temía la llegada de los israelitas a sus tierras? Y la segunda: ¿por qué llevaron regalos al profeta Balaam los embajadores de Balac? Así concluimos nuestro tema y ahora vamos con nuestras actividades. En la página 6, la primera nos dice: elige la respuesta correcta. Vienen algunas preguntas y nos dan algunos incisos. Los voy a leer y también los incisos que nos dan. La primera dice: ¿quién murió en Cades? ¿Moisés, Aarón, María o Isaac? ¿Quién golpeó la roca por orden de Dios para hacer brotar agua? ¿Aarón, un israelita, Moisés o Yahvé? ¿Qué pedían los emisarios de Moisés al rey Edom? ¿Comida y agua? ¿Permiso de cruzar sus tierras? ¿O un lugar donde acampar? Aarón murió en el monte Cades, Sinaí, Or o Sión. El hijo de Aarón se llamó Cam, Eleazar, Jacob o Balac. El pueblo de Israel viajó por el desierto durante 20 años, 40 días
medio siglo o 40 años. Los israelitas sufrieron mordeduras de serpientes, alacranes, arañas o moscos. ¿Quién mandó embajadores al profeta Balaam para expulsar a los israelitas? ¿Los cananeos, Balac, Moisés o los ancianos? Y la última, ¿cuál era el medio de transporte de Balaam? ¿Un caballo, un camello, un asna o un auto? Y bueno, aquí tenemos que elegir una respuesta correcta de cada pregunta. La siguiente actividad es esta: ayuda al israelita a llegar a salvo a su campamento. Y aquí tenemos pues al israelita, tenemos que encontrar el camino correcto sin que se encuentre con las serpientes para que llegue a salvo a su campamento. Eso está muy fácil. Y vienen dos preguntas: ¿por qué Dios envió serpientes al pueblo de Israel? Y la segunda, ¿cómo se curaban de las mordeduras de las serpientes? Esto también está muy fácil porque viene en nuestro tema. Y ya por último, niños, tenemos nuestra tarea, que igual está muy fácil. Dice, encuentra las 5 diferencias de las imágenes del lado derecho y colorea. Tenemos nuestra imagen del lado derecho y luego tenemos que encontrar esas diferencias en el lado izquierdo. Las marcamos y abajito nos pregunta qué hecho representa cada imagen. Aquí tenemos 2 imágenes que igual vimos en nuestra lección y tienen que anotar pues de qué se trata cada parte.